Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotil. Y pues bueno, en esta semana queremos traerles un tema que, bueno, para nosotras en el ámbito médico, en el ámbito de la ginecología, de la cirugía, creo que es un tema para nosotros ya muy conocido, que lo dominamos bastante, porque, bueno, siempre trabajamos en conjunto con nuestros colegas de anestesiología, pero creo que existen muchos mitos y existe mucho temor, inclusive todavía, respecto a lo que es la anestesia. Específicamente queremos hablar de lo que es la anestesia peridural, que pues malamente se le conoce como la raquia, y bueno, existen un montón de leyendas urbanas alrededor de esta. Entonces, pues quisimos traerles a un experto, en este caso una súper experta del tema, para que pues nos aclare todas estas dudas, ¿verdad, Ari? Así es, pues bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a una amiga muy querida nuestra, que la vemos muy frecuente en quirófano, pero bueno, les cuento un poquito de ella. Ella es la doctora Evangelina Cervantes. Ella es médico anestesiólogo egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ella hizo también, es médico anestesiólogo del Hospital Gineco 4, Luis Castelazo Ayala. Y bueno, pues obviamente también ha hecho muchos otros cursos, muchos otros adiestramientos. Tiene un currículum enorme, pero literal el día de hoy lo que nos interesa es la anestesia que ella nos puede brindar en un quirófano de ginecología. Entonces, Evita, bienvenida a este tu espacio. Ay, muchísimas gracias. Primero, pues gracias a las dos por invitarme, por confiar en mí y por confiar en transmitirle lo mejor y aclarar dudas a sus pacientitas. Así es que con todo gusto. Perfecto. Y pues bueno, para quienes no lo sepan, un médico anestesiólogo es un médico que se formó primero lo que es la carrera de medicina general y posteriormente hacen una especialidad, que es la especialidad de anestesiología. ¿De cuántos años es esta especialidad, Eva? De 3 años. Muy Son bien, 3 añitos los que nos aventamos. exacto. Entonces, créanos que son personas súper expertas que dominan por completo toda esta área de lo que es la anestesia. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es, qué es una anestesia peridural? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una anestesia peridural? Muy bien. En términos generales, es la introducción de un medicamento, es un anestésico local que se va a colocar en determinada estructura anatómica de una persona. En este caso específico, pues se llama canal raquídeo. Este medicamento se deposita y lo que va a hacer es interrumpir que se transmita el dolor, que la paciente perciba dolor. En términos generales, esto es una anestesia neuroaxial, es el nombre médico, pero específicamente de lo que me comentan que queremos hablar es de la peridural. Pero eso se trataría, administrar medicamento anestésico local y que se interrumpa la percepción de la paciente del dolor. Eso creo que es muy importante porque como es tu Tere al principio, ¿no? Nosotros a veces ya los términos son tan habituales que a veces en la consulta cuando les explicamos el preoperatorio es como, te vamos a poner una anestesia peridural y pues ni a veces ni les explicamos, ¿no? Y lo decías muy bien, local, luego las pacientes tienen todas estas ideas de, pero entonces es general y le sacamos otros términos que a veces se nos confunden un montón. Entonces creo que empezar por eso es lo más importante del tema. Sí, toda la razón. Muy bien, pues pasando, como bien decíamos al inicio, creo que de los mayores problemas que tenemos nosotros son los mitos que rodean a toda esta anestesia, ¿no? Yo estoy segurísima que a ti te han llegado muchas más dudas, Evita. Aparte, Sí. obvio que también se las resuelves en ese momento, pero creo que la pobre anestesia peridural es la que está más rodeada de mitos, entonces eso es lo más importante. Entonces, si nos puedes contar un poquito ¿cómo es en sí ya el procedimiento? ¿No? Ya estamos en quirófano, se decidió que esa es la anestesia que se va a solicitar. ¿Qué es lo que conlleva los pasos que llevas para aplicar esta anestesia? Claro que sí. Siempre me gusta explicarle a las pacientes, una vez que estoy con ellas, ya sea en quirófano o en el caso, por ejemplo, de que es una anestesia para un trabajo de parto, ¿no?
que es donde más habitualmente se usa una anestesia peridural. Existen diferentes pasos que es importante seguirlos para disminuir lo más que se pueda las posibles complicaciones. Esto también es importante que la paciente lo sepa. Dentro de los pasos, pues primero lo que hacemos es evaluarla, ¿no? Tenemos que hacer un interrogatorio tal cual lo hace cada especialista, ver la edad, las enfermedades, obviamente el diagnóstico, cuál es el plan que tiene el obstetra para la paciente, en este caso, pues es una cesárea, ¿no? O un trabajo de parto. Evaluar sus laboratorios, eso es muy importante. Más adelante les quiero comentar el por qué es importante tener los resultados de los laboratorios, cómo están ciertas células de la sangre que son fundamentales para nosotros poder poner una anestesia sin arriesgarnos o arriesgar a la paciente. Después de esta evaluación principal, después debemos de contar con un equipo en donde incluye desde que le pongan el suerito a la paciente para pasar medicamentos, líquidos. Es importante también tener un monitoreo de los signos vitales de la paciente. Eso lo hacemos de manera rutinaria. Pasamos, vemos que el suerito sirve, tomamos signos vitales para ver cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, tenemos preparados ciertos medicamentos y ciertos dispositivos que se deben de tener listos en caso de requerirlos, porque como les voy a comentar más adelante, una anestesia, cualquier tipo de anestesia, no está libre de riesgos. Lo que queremos hacer como anestesiólogos es disminuir lo más posible estos riesgos. Después de tener este equipo, ya le tomamos la presión a la paciente, ya le pasamos y corroboramos la solución, la vamos a poner en una posición que en el caso específico de una embarazada puede ser algo incómodo. Es una posición fetal, le llamamos, que tal cual es poner a la paciente de lado, es preferible del lado izquierdo debido a las alteraciones que pueden ocurrir con la presión arterial por la compresión que hace el bebé sobre las estructuras de la mami. Entonces se pone del lado izquierdo, se le pide a la paciente que flexione su barbilla sobre el pecho y ambas rodillas sobre el abdomen. Esta posición es muy importante porque nos permite como anestesiólogos poder tocar las estructuras en donde vamos a colocar la anestesia, que es específicamente en la columna vertebral, entre una vértebra y otra. Las vértebras tienen unas estructuras mucho más prominentes que si nosotros las presionamos en la espalda se pueden sentir. Es en donde el anestesiólogo habitualmente decide poner la anestesia. Si les puedo decir algún lugar en específico para una anestesia, para un trabajo de parto o una cesárea, pues es en la región lumbar. Nuestras pacientitas sabrían que es en la región de la cadera, arriba de la cadera, en donde se va a tocar y se va a administrar la anestesia. ¿De qué manera lo hacemos? Siempre les explico en el quirófano y previo a entrar al quirófano. A grandes rasgos les digo, voy a tocar su espalda, se pone un medicamento a través de una agujita, es un piquete, es una aguja muy fina, en donde voy a anestesiar su piel. La piel queda anestesiada permitiendo que la siguiente manipulación, que es meter una agujita más gruesa, pues ya no les genere ninguna alteración, ninguna molestia. Es muy importante, siempre se los hago, les recuerdo a las pacientes, el apoyo que ellas nos brindan en mantener esa posición. En promedio nos tardaremos 5 o 10 minutitos en esa posición, pero es importante que ellas nos ayuden en no moverse y en solo con su voz estarnos diciendo qué molestias pueden llegar a sentir, que lo habitual es que la única molestia es el primer piquetito de la anestesia de la piel. Llegando al espacio, no quiero tomar términos médicos, pero llegando al espacio indicado, administramos este medicamento. El medicamento en promedio depende para qué lo queramos. Si es para una cesárea, podemos utilizar un medicamento que la acción empieza muy rápido. Alrededor de 3 minutos la paciente está presentando diferentes cambios que nos informan a nosotros como anestesiólogos que se está estableciendo esta anestesia. Si es una anestesia para un parto, entonces
es una anestesia que se va estableciendo mucho más paulatina, lenta, sin tantos cambios en la presión arterial. La paciente no siente tantas alteraciones de que se le están durmiendo las piernitas. Es decir, es una anestesia como más leve cuando se trata de un trabajo de parto. Y en una cesárea es una anestesia que se establece mucho más rápido. Es por eso que en el quirófano específicamente, una vez que voy explicando todo esto y que les digo terminamos, la paciente se gira y en promedio en unos 5 minutos tiene establecida su anestesia. Después de esto es muy importante que las pacientes sepan qué van a sentir. Yo he estado en el quirófano como paciente y la verdad es que estaba complicado el no saber nada, ¿no? Entonces se agradece cuando el médico te va a decir, vas a sentir esto, vas a sentir aquello, no debes de sentir tal cosa, ¿no? Entonces, en este caso de una anestesia para una cesárea, es muy importante que sepan las pacientes que pues al girarse boca arriba todo el peso de su bebé va a caer sobre su abdomen, puede bajar un poquito la presión arterial, pueden tener algo de sueño, mareo, pero bueno, en términos generales, lo que hacemos en quirófano es lo que les acabo de explicar. Desde que llegan, vemos su erito, tomamos signos vitales, empezamos paso a paso a poner esta anestesia y algo importante, que no sé si pueda llegar a surgir dudas, creo que sí. Yo he tenido pacientes que me dicen, ¿qué pasa si se me acaba la anestesia, no? Y a mí me encanta dejarles algo que le llamamos catéter, que es un pedacito de plástico como el que les ponen en su suero, se queda en su espalda. Este medicamento que se pone tiene ciertas horas de duración, pero si la cirugía llegara a extenderse, a través de ese catéter se pasa medicamento en las dosis necesarias, pero la paciente está todo el tiempo sin tener dolor, ¿vale? Entonces, no sé si resolví esta duda, esta pregunta. Sí, yo creo que les explicaste súper bien lo que es el proceso. Nos consta, y yo creo que las pacientes que hemos atendido y que tú has tenido la oportunidad de estar con ellas, seguramente van a decir, claro, o sea, la doctora nos explicó todos los pasos desde antes, pero fíjate que aquí sí me gustaría aclarar algo que normalmente preguntan mucho las pacientes o la gente en general tiene esta duda respecto a la anestesia regional, en la cual utilizas una aguja que tú ya mencionaste, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ya aplicaste tu anestesia? ¿Qué pasa con esa aguja? ¿La sacan? Okay. ¿Se va a quedar ahí? Porque es algo que les da terror, inclusive les da Terror. como hasta el miedo de girarse, porque oye, Sí. se quedó la aguja o qué pasó, qué me dejaron Sí, ahí. claro. Claro, claro. Y fíjate que sucede también cuando te colocan una solución, una venoclisis, también la paciente o el paciente no quiere mover la mano, ¿no? Porque creen que sigue dentro de su vena la aguja y pues no sucede. Es nosotros como médicos, se te hace tan rutinario esto que ya lo das por hecho de que no tiene la Exacto. aguja y que no tienes que explicarle esto. Pero bueno, efectivamente, tanto en las venoclisis como cuando aplicamos la anestesia en la espalda, se retira por completo todo el material metálico, todo se quita. Lo único que se queda dentro, en el caso, como les decía, en mi caso, que me gusta dejarles un catéter para dosis subsecuentes. Pero la realidad es que llegamos al espacio, se deposita el medicamento, una vez que corroboramos que todo está bien, se coloca este catéter que les comentaba y se retira todo el material metálico, agujas, no queda nada más que un plastiquito en la espalda y que no lastima las estructuras. Entonces, sí se quita, sí me ha tocado, y no frecuentemente, pero sí me ha tocado que me dicen, ¿y ya salió la aguja? Sí, ya no tienen aguja en la espalda. Claro, porque además, normalmente, siempre les digo, si estamos en una situación desconocida, como es el caso de una cirugía, si es que nunca antes hemos entrado a un quirófano y me dicen, Sí. oye, te voy a poner una aguja en la espalda y demás. Además pasa que, bueno, las pacientes imaginan que les vas a poner una aguja de este tamaño, ¿no? O sea, gigante y súper gruesa. Entonces, pues no, Sí. realmente sabemos que la agujita es súper delgada, inclusive en algunas técnicas que utilizan los anestesiólogos, usan una aguja tan delgadita, pero tan delgadita que de verdad, o sea, yo creo que es
prácticamente imperceptible, ¿no? Pero tengan esa seguridad de que una vez que ya el anestesiólogo terminó de realizar el procedimiento de colocar el medicamento, pues se va a retirar, ¿no? Como dices tú, Eva, a veces nosotros como médicos y más quienes estamos en el ámbito quirúrgico, es algo ya tan rutinario y tan normal que yo les comparo mucho a las pacientes una cirugía, les digo, es como subirse un avión, ¿no? Para el sobrecargo o la sobrecargo, oye el pitidito en el avión, tin, 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 y es como, ah, sí, quiere decir que necesitan café o algo, ¿no? Pero tú a lo mejor vas en el avión y tienes miedo porque te da terror volar o nunca te has subido a un avión y empiezas a escuchar esos ruidos de qué pasa, ¿no? En quirófano pasa mucho eso también. Algunas pacientes me lo han dicho, dice, es que se escuchan muchos ruidos y muchos pitidos en el quirófano, ¿no? Pero bueno, deben de saber también que es parte de la monitorización que hacen ustedes. Sí, efectivamente, tratamos, sobre todo en las pacientes obstétricas, de hacer un ambiente mucho más relajado. En algunos hospitales nos permiten como hasta hacer más tenue la luz, tenemos pues la posibilidad de disminuir esas alarmas, que son importantes tenerlas, pero sí, disminuir todo para tratar de hacer el ambiente más relajado para la paciente, ¿no? Haya sido una cesárea o 3 cesáreas la que haya experimentado esa paciente, cada experiencia es bien distinta. Entonces, sí tratamos de que sea como un confort total, ¿no? Pero definitivamente, sí yo creo que todo el equipo tratamos de hacer de que la paciente esté tranquila, que si escucha un ruido extraño, le sepamos decir de qué se trata y que ella pues se concentre en la experiencia bonita que está por pasar, ¿no? Sí, aparte creo que algo que las que, como dices, Tere, han experimentado un quirófano, y más en un quirófano en donde terminan saliendo con su bebé, de pronto les caemos todos, ¿no? Hasta lo decimos en broma, órale, Sí. todas vamos y te Sí, ponemos y caramba. cables y ruidos y cosas, pero que sepan quienes están por tener a su bebé o que sea de las primeras veces que van a entrar a un quirófano, que creo que la anestesióloga es como esa personita que va a estar al lado de ustedes siempre, porque quieran o no, la verdad es que nosotras a veces nos desenfocamos de la paciente en sí y nos enfocamos en el procedimiento que vamos a hacer. Puede ser que no les estemos comunicando tanto, pero la verdad es que ustedes tienen un papel súper bonito, súper importante, que es justo eso, ¿no? Está pasando esto, va a pasar lo otro, lo que sientes es normal, lo que escuchas está bien. Obviamente nosotros, pues al estar trabajando en el abdomen, a veces no las escuchamos. Entonces, quienes sí están al ladito de ustedes son los anestesiólogos. Entonces, cualquier cosita, ¿no? Me estoy sintiendo así, o oye, a ver, cuéntame qué onda. A veces hasta, oigan, mi marido no ha pasado, ¿no? Creo que son ustedes los primeros que se enteran de todo esto. Entonces, creo que es esta parte que comentas de darles esta confianza, de darles esta tranquilidad, es algo que, bueno, no todos lo hacen, Eva, la verdad, o sea, es algo muy importante, pero no todo el mundo tiene como esa calidez y esa calidad humana de acordarse, ¿no? Y hay una persona ahí que está muriendo de nervios, de miedo, y entonces, ¿qué papel tan importante la anestesia y también el acompañarla? Sí, la verdad es que sí, siempre les trato de decir, ¿no? Aquí estoy. Todo el tiempo voy a estar aquí en tu cabeza, cualquier situación, tú me dices. Y sí, a tal punto que nos involucramos tanto que terminamos hasta siendo los fotógrafos y sintiéndote parte de esa bendición, ¿no? Del momento. Pero pues, bueno, sí, es algo muy bonito. Es de las cirugías en donde el resultado es muy satisfactorio, ¿no? Llegas con dos, pero, o 1.5, porque uno está dentro de la mamá y ya sales con 2 y todos contentos. La verdad es que todo, en este tipo de anestesias, todo debe de salir a pedir de boca, de verdad, o sea, porque cualquier cosita, la mami estuvo durante meses esperándolo y entonces no te puedes dar el lujo de que algo se te salga de las manos. Es imposible, ¿no? Pero sí debes de hacer todo el esfuerzo. Por eso les decía hace un rato lo metódico que debes de ser al interrogar, ver laboratorios, hablar con la paciente, decirle lo importante que es su papel en no moverse, en que te avise de cualquier circunstancia, en explicarle, porque todo al final de cuentas es así como tu calificación, ¿no? Y todo debe de salir, no puedes estar abajo de
de tu 9-5, ¿no? O sea, todo debe de salir muy bien. Y pues bueno, la verdad es que me gusta, ¿no? Me gusta estar ahí. Y más, quizá, porque me siento identificada, porque es bien importante. Yo ya pasé más de 2 ocasiones por esas circunstancias y creo que es bien importante que tengas la confianza en tu equipo, ¿no? Que tu anestesiólogo tú puedas voltear y decirle, oye, ¿y esto? ¿Esto también era esperado? O sea, todo, ¿no? Y pues afortunadamente a mí me tocó hacer ese papel, así es que... Exacto, y yo creo que quienes no son médicos y escuchan esto, deben de saber que muchas veces entre los colegas, pues siempre estamos bromeando y demás, ¿no? Y muchas veces está la broma del anestesiólogo de, sí, claro, ellos son los encargados de la música, del quirófano y de estar al pendiente de las noticias y demás. Claro, o sea, pero fuera de broma, la realidad es que son parte vital de nuestro equipo y que definitivamente, les digo, siempre tener un buen equipo quirúrgico que incluya un anestesiólogo con quien tú tienes esa confianza, como dice Ari, que tengamos la confianza de que Ari y yo estamos acá metidas en el abdomen y revisando y vamos a sacar al bebé y demás, y estamos con la confianza total de que nuestro colega anestesiólogo, en este caso la doctora Evangelina, está pendiente de nuestra paciente, ¿no? Y creo que esa confianza la sienten también las pacientes. Creo que eso también es muy importante que se siente, ¿no? Y las pacientes lo sienten, esa confianza que existe con el equipo, ¿no? Y pues bueno, continuando con el tema específicamente de la anestesia, ya de lo que es la anestesia regional, la anestesia peridural, nos platicabas un poquito hace ratito de cuál era la diferencia cuando es una anestesia en el trabajo de parto o es una anestesia en la cesárea. Es decir, se administra un medicamento diferente, cuánto tiempo va a durar esa anestesia, cuáles serían las diferencias básicas en estos dos tipos de anestesia. Claro que sí. Bueno, las pacientes, es medio complejo entender todos los términos, a veces hasta para el mismo médico que no está en el área de la anestesiología, ¿no? Pero bueno, quisiera que quedara bien claro, una analgesia es donde se administra cierta cantidad de medicamento y va a hacer que se disminuya la sensación o la percepción que la paciente tiene de sus contracciones, ¿no? El dolor. Sin embargo, solo es algo sensitivo. No le va a quitar la capacidad que ella tiene para mover las piernas, y es hasta cierto límite. Es decir, la paciente, si en ese momento decidieran abrirla, le dolería, porque es hasta cierto límite esa analgesia, ¿no? Esto es para un trabajo de parto, en donde no podemos inhibir por completo la actividad que está haciendo el útero con sus contracciones para que evolucione el trabajo de parto. No podemos interrumpirlo. Entonces, la mamá debe de tener la capacidad de seguir con las contracciones y en determinado momento, ya el momento en que van a hacer su bebé, tener la capacidad de ella poder pujar y que no se interrumpa este trabajo de parto. La realidad es que de los estudios que se han visto, efectivamente una analgesia puede hacer que incremente un poquito el tiempo el trabajo de parto, más no que lo inhiba, más no que lo complique, no. ¿Sale? Entonces es algo que seguramente tienen duda las mamis. Es que a mí me han dicho que sin anestesia, porque si no se va a porque voy a acabar en cesárea. Voy a acabar en cesárea. Y la realidad es que no es cierto. Para que ocurra esto, que acabe en cesárea, hay muchos factores. Seguramente la doctora Guerrero, la doctora Ariela les han dicho, ¿no? Son factores tanto del bebé, de la mamá. Un anestesiólogo puede influir, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero hasta para anestesia hay ramas, ¿no? Te enfocas en una cosa, en pacientes con problemas cardíacos, en pacientes obstétricas. Entonces, específicamente, una buena anestesia no tiene por qué prolongarte o interrumpirte o terminar en una cesárea. Pero bueno, regresando al tema, una analgesia es disminuir la percepción del dolor, más no quitarlo por completo. Esto es en un trabajo de parto. En una cesárea es una anestesia, en términos generales, mucho más profunda, en donde la paciente no debe de tener dolor.
Aquí está bloqueado por completo el dolor, debido a que la cantidad de medicamentos utilizados es mucho más concentrada. Puede ser u otro medicamento o una concentración mayor de ese mismo medicamento. Entonces, va a hacer que estas raíces nerviosas se duerman por completo y no sienta a la paciente. Pero además de no sentir, también puede haber algo llamado bloqueo motor, que es que las pacientes en cierta etapa de su cesárea ya no puedan mover sus piernitas. Esto es porque también se bloquea la motricidad. Tranquilas, porque siempre les explico, tu anestesia va a ser de tus pechos hacia las piernas. Tú puedes mover los brazos, tú vas a estar despierta, que es una gran fortuna este tipo de anestesia. Yo creo que no se compara porque hay diferentes tipos de anestesia que se les puede brindar a una paciente, pero yo creo que esta anestesia, la anestesia neuroaxial, es tan noble que permite no tener injerencia en el bebé. O sea, solo actúa en las raíces nerviosas de la mamá. Y como les digo, lo indicado es de pechos hacia abajo. La mami está despierta, está consciente, mueve manos. Nace el bebé, puede abrazarlo. Pero bueno, no debe de sentir dolor. Y esto se debe a que el medicamento administrado es en mayor concentración. ¿Cuánto tiempo dura? Depende de qué decida el anestesiólogo. Hay medicamentos que te pueden durar 3 horas. Hay medicamentos que te pueden durar hora y media, ¿no? Entonces, todo depende del medicamento que tu anestesiólogo decidió ponerte para tu cesárea. ¿Cuánto tiempo dura para una analgesia para tu trabajo de parto? También depende qué medicamento decidió tu anestesiólogo. Puede ser en un rango desde 1 hora hasta medicamentos que casi duran 2 horas. ¿Cuál es la gran ventaja en un parto? Que se acuerdan del catéter que les comentaba que se deja así en una cesárea. Bueno, para un trabajo de parto también se queda el catéter. Es importante que se quede el catéter, porque por lo regular un trabajo de parto es prolongado, es decir, te dura más de 2 horas. Entonces, no habría medicamento que te pongan en una dosis y te aguantara todo el trabajo de parto que dure más de 2 horas. Entonces, depende de qué tipo de medicamento, la duración de tu anestesia, ¿sí? ¿Cuáles como los dos grandes universos de una anestesia peridural a una para cesárea y un parto? La cantidad de medicamento que se administra. Pero ¿qué debes de saber tú como paciente? Que en una anestesia para tu parto, tú puedes mover tus piernas y que si hay un dolor muy, muy intenso, sobre todo en las últimas etapas de tu parto, puede ser que lo percibas, ¿sale? No como el dolor intenso antes de que te pusieran tu analgesia, pero sí puede ser que lo percibas, que sientas presión hacia tus genitales, eso puede pasar, cosa que no ocurre cuando te ponen una anestesia para una cesárea. Ahí es tan profunda la anestesia que te están cortando, están abriendo tejidos y no te duele. La verdad es que yo creo que eso es también algo que sobre todo esto que comentábamos, ¿no? De si se va a detener el trabajo de parto, ya no voy a poder pujar, sí les entra mucha duda con respecto a un parto con anestesia, que no se vaya a convertir entonces en una cesárea solo porque pidieron la analgesia. Entonces, pues ya escuchamos que no tiene nada que ver. Y pasando a la siguiente, tocando un poquito también este tema de sentirnos sentir, ¿qué es? Ya nos comentabas un poquito, pero ¿qué es lo más habitual que una paciente en una cesárea, ya con la anestesia, durante el procedimiento quirúrgico, qué es lo que sí va a sentir, digamos, ya en la zona que debe estar anestesiada? ¿Va a sentir algo o no para nada? Literal, no va a tener ninguna percepción. Ok. También siempre les digo, y es importante, tú bloqueas o con el medicamento que aplicas, haces que las raíces nerviosas que van de la médula hacia tu pancita, hacia tus piernas, se duerman, ¿no? Se anestesien. Entonces, lo que no debes de sentir, no lo debes de sentir, o sea, ni poquito, es dolor, ¿sí? Eso debe de estar bloqueado. Una anestesia bien establecida debe de evitar que el paciente en una cirugía sienta dolor, ¿sale? ¿De qué o qué es lo que influye en esto? Bueno, a veces el anestesiólogo, algo que es muy importante que sepan,
es que una anestesia colocada en la espalda es un procedimiento a ciegas. Es un procedimiento donde el tiempo va dándole la experiencia al anestesiólogo. Es algo importante que lo sepan. Entonces, el no moverse es algo importante que la paciente sepa que está haciendo un papel básico. Cuando nosotros introducimos esta agujita que les comentaba la doctora Guerrero, vas atravesando estructuras, tejido. Entonces, llegas al lugar en donde depositas el medicamento, pero no lo estás viendo. No es como la cirugía, que abres y ves lo que estás cortando, lo que estás sacando. No, esto es sensibilidad. Entonces, depositas el medicamento. Pero tú como anestesiólogo no tienes algo que te diga que estructuralmente la anatomía de la paciente está sin alteraciones o sin alguna modificación. Y esto es importante saberlo porque al depositar el medicamento puede distribuirse de manera regular y bañar todas las raíces nerviosas, pero puede no hacerlo. En ese caso, el paciente en el momento de la cirugía sentiría en algunos puntos y en algunos no. Hay muchas pacientes que me han dicho, es que yo en mi cesárea previa o cuando me operaron de no sé qué, sentí, me dolía, ¿es normal? No, no es normal. Entonces, lo normal en una anestesia bien distribuida es que no duela. ¿Qué puede sentir una mujer cuando están operándola de su cesárea? Presión. Como les comenté hace rato, la anestesia es desde los pechos de la paciente hacia abajo. Y llega un momento en el que nosotros no podemos subir más esa anestesia porque existirían ciertos cambios en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial de la paciente. Entonces, lo ideal es hasta ese nivel, hasta los pechos. Y cuando los médicos, los ginecólogos están operando a la paciente, hay un momento en el que hay presión y eso es normal, normal que lo perciban, esa presión. Y las pacientes que lo han experimentado saben que esa presión es incómoda, pero no es dolor. Entonces, esa sensación de presión o de que te están jalando, no lo puedes interrumpir con una anestesia, eso lo vas a percibir. Pero eso no es que estés presentando dolor. Ahora, si el bloqueo queda más abajo, es decir, lo subiste nada más como anestesiólogo, existió, no sé, no le diste una buena posición, no pasaste el medicamento suficiente, etcétera, ¿no? Y el bloqueo solamente te llegó, supongamos, hasta el ombligo. Cuando las doctoras manipulen, que limpien tu útero, que lo dejen limpiecito para poder cerrarlo, en ese momento tú vas a percibir algo más que molestia. Puede ser que te duela, pero es por el nivel del bloqueo. Entonces, ¿qué no debes de sentir? Dolor. ¿Qué puedes sentir aunque la anestesia esté súper bien establecida? Que te están jalando y que te presionan, ¿sale? En algunos casos se puede sentir hacia la vagina como si te dieran un tirón, como un jaloncito, ¿sale? Y también no es que te genere, no es dolor, pero sí llega a ser un poquito molesto. Esas cosas yo siempre se las digo a mis pacientes porque es importante que sepa ella qué va a esperar, ¿no? Y que todo está controlado, que eso no se lo podemos quitar y que siempre les digo, ayúdame, tranquila, si tienes dolor dímelo y yo lo soluciono, no tienes por qué tolerar el dolor y te prometo que si alguna molestia, cualquier cosa, aunque sea incomodidad, aunque no sea dolor, pero no te gusta, no te sientes cómoda, entonces una vez que nazca tu bebé, yo me encargo, ¿no? Y ahí sí podemos administrar diferentes medicamentos que ya no le pasan absolutamente nada al bebé, ¿sale? Así es. Fíjate que esto que comentas también es muy importante porque efectivamente durante la cesárea, quienes también ya pasaron por lo que es una cesárea, habrán experimentado estos dos momentos que acabas de mencionar y que justamente son los dos momentos que mientras estamos operando sí nos detenemos para avisarle primero a la paciente que van a pasar, ¿no? Uno de ellos es el jalón, como dices tú, ¿no? Hay una parte de la cirugía en la cual vamos a separar lo que son los músculos, vamos a tratar de ampliar un poquito nuestro campo quirúrgico,
porque les digo, bueno, al final ustedes en el abdomen se ven una incisión así chiquita, ¿verdad? Abajo, a nivel del bikini, pero imagínense que por ahí salió su bebé. Entonces, y así como podemos sacar un bebé de 2 kilos, podemos sacar un bebé de 5 kilos, ¿no? Entonces, este momento en el cual ampliamos este espacio quirúrgico, efectivamente, ¿no? Siempre les decimos a la paciente, oye, vas a sentir un jalón. Y el segundo momento en el cual sienten esta presión que comentas es justamente cuando ayudamos a la salida del bebé, ¿no? Mientras un ginecólogo está calzando, llamamos calzamiento al momento en el que acomodamos la cabecita del bebé o sus pompis, dependiendo la posición, y el otro ginecólogo nos apoya ejerciendo presión para pues simular esta expulsión que se daría en un trabajo de parto, ¿no? Y efectivamente son los dos momentos en los que siempre le avisamos a la paciente, oye, empujón o un jalón, ¿no? Pero como tú dices, es muy importante, y esto creo que es muy importante que lo escuchen, que, ok, van a sentir esos dos momentos, sin embargo, no deben de doler. O sea, algo muy importante es eso, ¿no? A veces la paciente como puede pasar, ¿no? Como decía Ariela, o sea, a veces desafortunadamente hay casos en los cuales por alguna situación no se le da la información completa a la paciente y entonces la paciente puede pensar que es normal, ¿no? Ay, pues es normal que me duela ahí donde están abriendo y estoy sintiendo la pinza y lo que están quemando y demás, ¿no? Entonces, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Tanto lo que es la percepción y el dolor, ¿no? Creo que es muy importante esta información que están escuchando, ¿no? Y creo que les va a servir mucho también como preventivo para quienes están ahorita esperando bebé y por alguna situación tal vez van a entrar a una cesárea, pues bueno, que tengan esta información a la mano, ¿no? Qué padre que tuvieron la oportunidad de escuchar esto de la voz de la experta. Ya lo vieron, o sea, la formación del médico anestesiólogo en la especialidad de anestesiología conlleva pues muchísima práctica, que los anestesiólogos son expertos en lo que hacen, tienen muchísima experiencia en todo este tipo de procedimientos, los dominan y como decía la doctora, inclusive hay especialistas en anestesiología que hacen todavía otra especialidad o otro fellow. Muy bien, pues creo que por parte nuestra también sería todo ahorita. Como siempre estamos súper abiertas a que ustedes nos manden los temas, a que nos manden sus dudas. Con muchísimo gusto pues buscaremos al experto o a la experta, si es que en dado caso nosotros no podemos tocar el tema o temas de ginecología obstetricia que quieran. Pues bueno, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, a la doctora Ari en Consultorio Chen, en Instagram y Facebook, y a mi doctora Tere Guerrero, ginecóloga, también en Instagram y Facebook, y pues ya saben, ahí estamos a la orden, como dice la doctora Ari, para cualquier otro tema. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras, por escucharnos, y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Evita. Hasta luego. Bye.